Tú eres el freno de tu propio negocio. El día de hoy vamos a hablar de cómo despedirte de tu propio negocio para que finalmente empieces a crecer. Te vas a dar cuenta de lo que me dijo Stephen Covey cuando lo conocí, hace ya como 20 años o más. El día de hoy te voy a platicar la historia. Y te voy a decir algo que me dijo él, que no entendí en ese momento, pero que muchos años después, cuando empecé ya mi negocio, me di cuenta. Y te vas a dar cuenta por qué es importante para ti, porque tú eres el freno más importante de tu empresa. Y tienes que despedirte de tu empresa para finalmente empezar a crecer. Mi nombre es Alex Beresowski, como sabes, de tribudigital.com, y te doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast. Mi tribu querida, no sabes la importancia que tiene el tema del día de hoy. Me imagino que si estás viendo este video, o estás escuchando este podcast, eres un emprendedor o eres una emprendedora, te gusta construir negocios, y me imagino que te ha sucedido, te ha pasado, que de repente estás creciendo tu negocio y de repente llegas a una pared, llegas a un tope, llegas a un techo que no te permite seguir creciendo. Y el día de hoy te voy a platicar cuál es ese techo la mayor parte de las veces. El freno de tu negocio eres tú mismo o tú misma. Tú eres ese techo y tú eres esa pared, y el día de hoy te vas a dar cuenta por qué. Te voy a platicar una historia que me sucedió cuando estaba todavía en la universidad. Estaba estudiando la carrera de Comercio Internacional hace ya muchos años, y me enteré que iba a venir Stephen Covey a México. Y evidentemente que siempre he sido un apasionado de leer libros de superación personal, etcétera. Entonces, Stephen Covey, evidentemente, que fue uno de los grandes maestros de superación personal, me enteré que iba a estar en México. Yo era estudiante en ese momento, y desafortunadamente, cuando me di cuenta del precio que tenía la entrada a el seminario de Stephen Covey, no podía pagarlo. Tenía en ese momento presupuesto de estudiante, no me alcanzaba para pagar estar ahí. Sin embargo, hablé con la coordinadora del evento y le dije: hola, mi nombre es Alex Beresowski, me interesa muchísimo ver a Stephen Covey. ¿Cómo le puedo hacer? No tengo el dinero. ¿En qué te ayudo? ¿Cómo los puedo apoyar para estar ahí? Evidentemente que al principio me dijo que no, pero estuve hablándole varias veces hasta que ya por fin los convencí, y me dijo que podía ir ahí a ayudarles, tal vez a repartir formas y engrapar algunos documentos, etcétera, con tal de que pudiera yo apoyarlos y al mismo tiempo pudiera estar escuchando la conferencia de Stephen Covey. Fui ahí, y bastante amable la persona, porque solamente engrapé como 3 o 4 papeles y después me dejaron entrar porque sabían que yo tenía mucho interés en estar ahí. No me pude sentar en toda la presentación de 3, 4 horas, pero no importa, yo estaba ahí parado en la parte de atrás como si estuviera trabajando ahí. Pero te voy a platicar algo que cambió mi vida y mi negocio muchos años después. Yo me di cuenta de que Stephen Covey estaba a punto de entrar al escenario, cuando todo el mundo ya estaba en sus lugares, listos para escucharlo, y me di cuenta que él estaba detrás de las cortinas, a punto de entrar al escenario, y de repente, sin que nadie me viera, fui a la parte de atrás, abro la cortina, él me vio sorprendido de que alguien se metió, y le dije: hola, soy Alex, estoy estudiando la carrera, quiero ser emprendedor. Si tú pudieras recomendarme o decirme un secreto, o una técnica, o un concepto que me ayudara cuando yo inicie un negocio en el futuro, ¿cuál sería? Y lo que me dijo Stephen Covey no lo entendí en ese momento. Sin embargo, está totalmente relacionado con el tema que vamos a hablar justamente el día de hoy, y lo entendí muchos años después. Y lo que me dijo lo sigo implementando cada una de las semanas, como te vas a dar cuenta en mi negocio. Y me dijo: Alex, rodéate de gente más inteligente y más capaz que tú. Repito, Stephen Covey me dijo: Alex, rodéate de gente más inteligente y más capaz que tú. Yo en ese momento, como te decía, no entendí lo que me estaba diciendo, lo que me quería decir. En ese momento no tenía una empresa, no tenía empleados, no tenía un equipo, no tenía absolutamente nada más que sueños de ser emprendedor. Muchos años después, empecé varios negocios, pero digamos el negocio más actual que tengo desde hace 20 años, que son negocios digitales, vendo cursos digitales, como seguramente sabes. Y cuando yo empecé mi negocio, empecé a obsesionarme por los negocios digitales, porque me apasiona la mercadotecnia, me apasiona el diseño, me apasiona el crear páginas web, me apasiona la experiencia de crear una carta de ventas, escribir el copywriting, todo eso me apasiona.
Y me di cuenta de que cuando empecé mi negocio, empecé yo a implementar absolutamente todo. Empecé yo a hacer mis páginas de venta, a escribir mis encabezados, todas mis cartas de venta, a hacer los productos. Yo hacía todos los productos al principio, a escribir los ebooks que vendía en 2004 cuando empecé mi negocio. Es decir, yo era el hombre orquesta, no era solamente el director, sino el violín, el piano, todos los instrumentos de la orquesta era yo. Y me di cuenta de que por más de que mi negocio empezó a crecer, porque llegué a facturar siete números, es decir, más de $1,000,000 al año, solamente yo en la empresa, imagínate. Logré alcanzar yo solo vender más de $1,000,000 al año, pero estaba yo solo, totalmente solo. Sin embargo, el $1,000,000 al año fue mi techo. No podía pasar a 2, a 3, a 4, a 5, a más. Y no solamente eso, actualmente es mucho más difícil llegar a la cifra que yo llegué solo. Yo empecé en 2004, no había competencia, los costos publicitarios eran mucho más bajos que lo que son actualmente y pude lograrlo. Sin embargo, llegué a la cifra que yo quería alcanzar, que era $1,000,000 de venta al año, y no podía pasarla, no podía pasarla, no podía pasarla, no podía pasarla. Sin embargo, conforme fui teniendo la experiencia de ser emprendedor, recordé lo que me dijo Stephen Covey ese día. Alex, rodéate de gente más inteligente y más capaz que tú. El emprendedor, el dueño del negocio, tiene que ser suficientemente inteligente y preparado en todas las áreas. Es decir, tú tienes que saber suficiente de contabilidad, suficiente de diseño gráfico, suficiente de copywriting, suficiente de programación o de ver cómo codificar una página, o por lo menos entender la mecánica de una página web. Es decir, tienes que saber suficiente de cada una de las áreas, pero, y ahí va lo más importante, no tienes que ser el mejor en cada una de las áreas. Tienes que saber de todas, pero no tienes que ser el mejor. Y ahí es donde entra la frase que me dijo Stephen Covey. Rodéate de gente más capaz que tú, más inteligente que tú en un área. Y eso es lo que quiero enfatizar, en un área. Porque tú eres suficientemente bueno en todas. Sin embargo, hay personas que son mejores que tú en una sola. Hay alguien que es el mejor en compra de tráfico. En mi empresa, por ejemplo, actualmente, tengo una persona que solamente analiza data, analiza números. Cuando compramos tráfico, hay uno que hace el gancho y el creativo y los anuncios, etcétera, pero hay otra persona que no hace el creativo, solamente revisa los números. Son dos perfiles muy diferentes. Yo soy muy bueno en los dos, pero ellos dos son mejores que yo en cada una de esas dos áreas por separado. Si tú recuerdas lo que seguramente conoces a Robert Kiyosaki, el autor y el autor de Rich Dad Poor Dad, de Padre Rico, Padre Pobre. Y uno de los principios que él enseña es OPT, OPM, Other People's Time y Other People's Money. Para ser un buen emprendedor necesitas el tiempo de otras personas y el dinero de otras personas. Para crear un negocio necesitas capital, es decir, el dinero de otras personas, ya sea a través de un préstamo, a través de inversionistas, a través de alguien que te ayuda al principio, tal vez un familiar, etcétera, pero necesitas el dinero de otras personas, es decir, other people's money, y con ese dinero, que es el capital, compras other people's time. Con other people's money, el dinero de otras personas, compras el tiempo de otras personas, other people's time. Esos dos números, esos dos principios, other people's money, other people's time, son los dos, yo te diría que es el principio más importante de la diferencia que hace entre ser un emprendedor a ser realmente un empresario que escala una compañía. Tristemente, el perfil de personalidad de un emprendedor como tú y como yo no es alguien que piensa como un manager, como un director de operaciones. Yo te digo, contrata a personas y de alguna forma crea un sistema y te gusta posiblemente más hacer un anuncio, hacer una campaña creativa, posiblemente eres una persona muy creativa. Sin embargo, volviendo a los principios de Kiyosaki, cuando tú logras entender y mejorar la habilidad de utilizar el capital, el dinero, ya sea prestado o a través de inversionistas, para comprar el tiempo y el expertise y la experiencia de otras personas, en ese momento vas a empezar a crecer tu negocio. Y por eso el tema importante del día de hoy es cómo despedirte a ti mismo de tu negocio. Constantemente te tienes que despedir a ti de tu negocio. Porque muchas personas cometen el error de querer estar involucrados o involucradas en absolutamente todos los detalles, todas las partes micro de cada una de las áreas y se escudan en decir, es que yo soy muy perfeccionista.
es que soy una persona que quiere todo perfecto y que tengo que estar en cada detalle. No eres un perfeccionista, eres un mal empresario. Porque tú eres el freno de tu negocio, tú eres el freno de tu empresa. Mientras no te despidas a ti mismo y pongas a alguien mejor que tú en cada una de las áreas, va a ser muy difícil que crezcas. Va a ser muy difícil que escale tu negocio. Entonces, tienes que constantemente despedirte. ¿Y por qué digo constantemente? Porque al principio, posiblemente la primera tarea de la que te despides es servicio al cliente, por ejemplo. Tal vez al principio tú tienes que estar contestando todas las dudas que tienen tus clientes, etcétera. Entonces, llega un momento en que te despides de esa tarea para contratar a alguien más. Pero después, posiblemente tú ya te enfocas entonces a las campañas de marketing, a los anuncios, a medir tus campañas publicitarias. Pero llega un momento en que también de ahí te tienes que despedir. Y llega un momento en que tú te despides de toda tu empresa. Tal vez no sea para ti en este momento, pero ese es el objetivo. Porque recuerda que por lo menos los dos principales valores que enseñamos en Tribu Digital son impacto y calidad de vida. Es decir, ayudar a las personas con tu negocio a través del impacto de los productos que desarrollas, pero dos es calidad de vida y libertad. Y nunca vas a tener libertad, nunca vas a alcanzar la verdadera libertad y la verdadera calidad de vida si no te despides de tu negocio al 100%. Y que si trabajas lo hagas por gusto, no por necesidad. Finalmente, eso es lo que querías cuando empezaste. Porque si no, lo único que tienes es un autoempleo. Y si tú recuerdas también lo que enseña Kiyosaki, son de los 4 cuadrantes, y si no los conoces te los digo, hay 4 cuadrantes de a lo que te dedicas. El primero, y que tiene el menor apalancamiento de todos, es eres empleado, es decir, vendes tu tiempo. El segundo, eres autoempleado. Tienes un poco más de libertad que el empleado, pero es muy similar. Si eres un dentista, un abogado y tienes que de alguna forma estar ahí siendo dentista para cobrar y después que te paguen, etcétera, estás un poco mejor que el empleado, pero eres autoempleado, no eres totalmente libre. Son los del lado izquierdo y del lado derecho. Kiyosaki explica que está por un lado el empresario o emprendedor, que tienes un sistema y otras personas creando valor, y eso es lo que te da libertad. Y por otro lado está el inversionista. Entonces, empresario, creas un sistema, una empresa, creas valor, pero ya no eres tú el que está ahí. Y dos, el inversionista. Entonces, empleado, autoempleado, empresario o emprendedor e inversionista. Yo te invito a que el día de hoy, si tú estabas jugando a hacer negocios, jugando a ser emprendedor, pero en realidad eras un autoempleado, te invito a que el día de hoy te despidas. Aunque tu ego se destruya, te conviene. Cambia tu ego por la libertad. Transforma tu ego por la independencia y la calidad de vida. Porque el hecho de que reconozcas, aunque tu ego se lastime, que hay gente mejor que tú, es lo que realmente te va a construir el puente que te va a llevar no solamente a la libertad, sino a ser un verdadero emprendedor. Alguna vez escuché a Richard Branson, seguramente conoces a Richard Branson, el fundador de Virgin, que él es uno de los mejores emprendedores del mundo. Y él decía que en realidad Steve Jobs no era un verdadero emprendedor, era un micromanager. Era una persona que se la pasaba, era muy bueno en lo que hacía, evidentemente transformó 5 industrias, hizo cosas impresionantes. Sin embargo, tú ves a Richard Branson y él se la pasa en su isla, se la pasa con una calidad de vida espectacular. No digo que no trabaje, pero finalmente es la personificación de lo que de lo que por lo menos yo veo en un emprendedor. Es alguien que construye valor, se quita del cuello de botella, no hace que él mismo sea un impedimento, un freno, crea mucho más valor, impacta mucho más gente y esa persona de premio se lleva la verdadera libertad. Y eso es lo que te invito a aprender de Richard Branson. De hecho, tiene varios libros eh, que te recomiendo que leas. Losing My Virginity es uno de ellos. Creo que dije bien el nombre. Búscalo en Amazon, en Google, y estoy casi seguro que ese es el nombre, evidentemente relacionado con Virgin Airlines. Y bueno, lo leí hace unos 20 años, entonces no recuerdo si es el título, pero te invito a buscarlo y coméntalo si no era el título aquí abajo. Pero bueno, en conclusión, despídete de tu propio negocio y vas a empezar a crecer. No sabes qué gusto me da conectar contigo, como siempre. Lo único que te pido a cambio, como siempre te lo digo, es recomienda este podcast. Lo hago para ayudarte, pero también quiero ayudar a toda la gente que conoces.
Entonces, si tú realmente crees que te di valor el día de hoy, lo único que te pido a cambio es de que compartas este podcast en Spotify y en YouTube también, para que, número uno, te suscribas si no lo has hecho, pero número dos, más gente nos pueda seguir y por lo mismo te pido que lo compartas. Y como siempre, te mando un fuertísimo, fuertísimo abrazo. Nos vemos en el próximo episodio. Mi nombre es Alex Berezowski.